Bienvenidos hermanos y hermanas a esta enseñanza rápida en la que vamos a dejar bien claro lo que es ser un cristiano verdadero. El sistema de la bestia se ha encargado de hacerles creer a la gente, a los cristianos, que ser un cristiano es estar en una balsa de aceite. Le han hecho creer que ser cristiano es que no vas a pasar vituperios, que no vas a soportar traiciones, que todo va a ser un paseo por el campo, que no vas a ser probado, incluso te vas a ir volando antes de la tribulación, como creen los rasteros pretribulacionales. Le han hecho creer que ser cristiano es ponerte un traje de chaqueta, una corbata, unos zapatos brillantes e irte a un templo de piedra donde vas a levantar tus manos y a cantar. También vas a dar una ofrenda o diezmo, donde todos los pecados que has hecho durante la semana se te van a purificar. He conocido muchos cristianos, o mejor dicho, cristianos Ronaldos, a lo largo de este peregrinar desde que el Señor Jesucristo me llamó, en el cual no están capacitados para ser cristianos verdaderos, porque no son capaces de soportar vituperio ni persecución, no son capaces de soportar cuando los difaman, no son capaces de defender la justicia, ni mucho menos de defender la palabra de Dios, en la que cuando viene persecución a causa de ella, entonces tropiezan porque no tienen raíz en sí mismos. Entonces vamos a ver lo que es realmente ser un cristiano verdadero. Para ello vamos a irnos primeramente a Mateo, al capítulo 8. En el versículo 18 vamos a ver lo que cuesta seguir al Maestro. Cuando el Señor Jesús vio a la muchedumbre a su alrededor, mandó pasar a la orilla opuesta. Entonces cierto escriba se acercó y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dice: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recueste la cabeza. Aquí el Señor le estaba diciendo que no iba a tener riquezas aquí en la tierra, porque ni siquiera Él tenía un lugar para recostar la cabeza, aunque ya sabemos que Él lo tenía todo, pero lo rechazó. Versículo 21, y otro de los discípulos le dijo: Señor, permíteme primero ir a enterrar a mi padre. Jesús le dice: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Fíjate lo que le importaba al Señor Jesús, que fueras al entierro de un familiar tuyo. En este caso era el padre de ese discípulo. Y al Señor Jesús no le importaba absolutamente nada, porque lo más importante es Él, porque está escrito: el que quiera padre, madre, hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Seguimos. Y cuando subió a la barca, sus discípulos lo siguieron, y de pronto se levantó en el mar una gran tormenta, tanto que la barca era cubierta por las olas, pero él dormía. Y acercándose lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Les dice: oh gente de poca fe, ¿por qué estáis acobardados? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una calma absoluta. Así que ser un cristiano, estar con el Señor Jesús, a veces vas a estar en calma y de repente se va a levantar una tempestad, y el Señor lo permite, esa tempestad, ese vituperio, esa persecución por causa de la palabra. El Señor lo permite. El Señor lo permite para que se revele el grano de cada uno. Por eso la gente, yo he conocido a mucha gente que se hacen llamar cristianos, que cuando viene la prueba, cuando viene un vituperio, un sacudimiento, se maravillan y piensan: ¿por qué me está pasando esto? Porque le han hecho creer que ser un cristiano era
que ibas a estar en una balsa de aceite todo el rato. Qué equivocados que están. Ahora vamos a ver lo que dice el Evangelio de Lucas. Capítulo 6, en el versículo 26. Dice: ¡ay cuando todos los hombres digan bien de vosotros! Porque así hacían sus padres con los falsos profetas. La gente está acostumbrada a que la gente hable bien de ellos, que no piensen nada mal de ellos. Por eso cuando se levanta la prueba, cuando viene difamación, cuando viene calumnia, cuando viene persecución, enseguida fracasan porque no están dispuestos a soportar el vituperio, a soportar la prueba, y entonces abandonan el camino. Pero eso tiene su explicación, porque si nos vamos a Mateo, por ejemplo, versículo 13, el mismo Señor Jesús explica por qué pasa esto. Dice en el versículo 19: de todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en los pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Y llegada una tribulación o persecución por causa de la palabra, al momento se escandaliza. Y el que fue sembrado entre espinas, este es el que oye la palabra, pero el afán del mundo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ahí está relatando cuáles son las semillas que no dan fruto. Eso es la mayoría del mundo religioso. Y en el versículo 23 dice: pero el que fue sembrado en tierra buena, este es el que oye y entiende la palabra, el que también da fruto y produce uno a 100 por uno, otro a 60 y otro a 30. Entonces ya hemos visto por qué hay muchos cristianos que cuando viene la prueba, cuando viene la persecución, se escandalizan y huyen, porque no son la semilla que fue plantada en buena tierra. Ahora vamos a ver algo que pasó en el libro de Hechos, algo que le pasó al apóstol Pablo. Nos vamos a ir al versículo 19. Dice: pero llegaron unos judíos de Antioquía y de Iconio, y después de persuadir a las turbas, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, dándolo por muerto. Aquí vemos cómo en la persecución que los judíos le estaban haciendo, vemos cómo lo apedrearon. De hecho murió el apóstol Pablo. Lo que pasa es que fue arrebatado su espíritu al tercer cielo y luego el Señor le permitió otra vez volver a su cuerpo. Pero ese no es el tema de esta enseñanza. Seguimos. Pero siendo rodeado por los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente partió con Bernabé hacia Derbe. Aquí vemos los apóstoles como en la pelea, en la lucha, no lo abandonaron, sino que protegieron su cuerpo. No huyeron en la batalla. Y eso que era una batalla muy dura, porque era una turba de judíos que mataron a Pablo en ese apedreamiento. Seguimos, versículo 21. Después de anunciar la buena noticia en aquella ciudad y hacer muchos discípulos, regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos y exhortándolos a permanecer en la fe. Les decía: es necesario que entremos en el reino de Dios a través de muchas aflicciones. Así que eso es lo que los cristianos no le han enseñado, entre otras muchas otras cosas, en los templos de piedra. Y es que tienen que tener muchas aflicciones para poder entrar en el reino de los cielos. Pero a ellos les han hecho creer que ser un cristiano es estar en una balsa de aceite. Ahora vamos a ver qué es lo que dice el Señor de todos los que se mantienen imparciales, los que se mantienen neutros cuando hay una batalla por la justicia o por defender la palabra. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis en el capítulo 3 a partir del versículo 15. Dice:
conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Y por cuanto eres tibio y no caliente ni frío, estoy por vomitarte de mi boca. Aquí vemos cómo al Señor no le gusta nada los tibios, esos que se mantienen en la imparcialidad, esos de que cuando viene la persecución, la tribulación, cogen y se echan al lado. Esos no son cristianos verdaderos, esos son cristianos religiosos, no son cristianos verdaderos. Los que están dispuestos a pasar vituperio, a pasar difamación, son cristianos religiosos, falsos hermanos en verdad. Ahora vamos a ver lo que dice, volvemos al Evangelio de Mateo, y vamos a ver lo que dice en el capítulo 5, a partir del versículo 11, dice: bienaventurados sois cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros por causa mía. Alegraos y gozaos, pues vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas antes de vosotros. Así que, si eres un cristiano verdadero, vas a sufrir persecución por causa del Señor Jesucristo, y te van a difamar, y el enemigo se va a levantar contra ti. Y entonces ahí tienes que demostrar que estás dispuesto a pasar la aflicción y a soportarla sometiéndote a Dios para que el diablo huya de ti. Si te han hecho creer que ser cristiano es estar en una balsa de aceite, entonces lamento decirte que te han tomado el pelo. Dios bendiga al que entendió y al que no. Sí, ven Señor Jesús. Amén y amén.